Muchísimas y grandísimas bendiciones. Cualquier corazón que me escuche en el globo terráqueo en algún momento de su vida, esta palabra va a África, Asia, Eurasia, Oceanía, América, Europa. Y quiero compartir la meditación de esta mañana. Y la hemos titulado Señales. Y nuestro texto clave está en Mateo 16, el verso 3. Y por la mañana habrá tempestad, ¿por qué tiene arreboles el cielo nublado? Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Que tu palabra corra y ella dé el fruto en la vida, el corazón, el lugar que así bien tú requieres, en el momento kairos tuyo, en Cristo Jesús, por el poder de tu sangre. Haz señales en Cristo Jesús. Amén. Es interesante este texto. Este texto nos habla de las señales de nuestra amada atmósfera, del cielo, si va a haber sol. En estos días que para acá, para América, hay muchos frentes fríos. Se nota porque el tiempo se pone, hay señales en el cielo y se sabe que va a llover. Dios, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el verbo hecho carne, un solo Dios, le trae esto a colación a un grupo de fariseos y saduceos que por primera vez se unían para pedirle al Señor. No sería fe, sería una manera de coartar el ministerio de Dios y hacerle la contra, y a lo que ellos se dedicaron, fariseos y saduceos. Esta vez se habían unido y nuestro Dios hecho carne, Jesucristo, viene y les dice este texto. Saben discernir cuando viene el frente frío, la lluvia, y no saben discernir los tiempos. Recuerden el tema que nos ocupa hoy: señales. Jesús se lo niega. ¿Por qué? Porque este grupo religioso no estaba hablando de la fe que agrada a Dios, con principios y destinos específicos para la gloria de su reino. Miremos este primer punto muy importante. Entonces esta palabra nos está diciendo que la señal que tú pidas, que sea contraria al reino de Jesucristo, no la va a dar el Señor Jesucristo. Recuerden que Él lo sabe todo, lo puede todo, está en todas partes, discierne los pensamientos, los espíritus. Siempre en este tiempo medito en eso. La Biblia dice discernir los espíritus si son de Dios, de Jesucristo. Es interesante. Yo pienso que ese carácter, esa mezcla de parte humana y parte divina en nosotros bajo el poder de la palabra, tiene que emerger con gran poder, gracia y gloria de parte de Dios para entender las señales de este tiempo, para entender realmente cuál es la voluntad de Dios y de qué forma la voy a hacer. Quizás tú que me escuchas por primera vez, atiende unos minutos y medita y pídele señal a Jesucristo. Si en realidad tienes un corazón que sabes que necesita de su sangre, de su poder, de su presencia, en este tiempo, en este mundo, en que el mundo está dando sus últimos giros. Y tú, hermano que me escuchas, busca señales de parte de Dios para saber que tu paso es firme, constante, bajo la gracia, el poder, el amor y la misericordia de Dios. Que la mano de Dios está contigo. Y quiero que miremos algo. En la palabra, sabe discernir los tiempos. Hay dos palabras que definen la palabra tiempo. La primera es el cronos, de donde proviene la palabra cronología, que significa
correr el tiempo cuando yo hablo de la cronología en Mateo del linaje de David. Su abuela viene de acá, viene Rahab, viene el otro, Isaí, nació Jesucristo. Cronología. Ese es el cronos. Pero para mí, si queremos andar bajo las señales, las evidencias de Jesucristo para nuestra vida, familia y entorno donde nos movemos, tenemos que orar mucho por la palabra tiempos, que también es kairos. Se refiere a momentos especiales, decisivos, estratégicos, apropiados y oportunos. Tiempo decisivo, estratégico, apropiado. Este es un tiempo que el cristiano tiene que vivir en el kairos, en el tiempo de Dios. Estamos viviendo momentos que tenemos que ser muy estratégicos, que son muy decisivos, que tenemos que pedirlo con fe y ser muy oportunos. Estos fariseos y saduceos fueron muy oportunos, se unieron, pero para ir en contra del reino de Dios. Tenemos que saber las señales. Hay señales que no vienen de Dios. Y hay señales que son de parte de Dios. Jesús clasifica a aquella generación como malvada y adúltera. Interesante para este tiempo meditar en eso. ¿Qué señal estoy dando yo? ¿Estaré adulterando la palabra, cumpliendo con el llamado de Dios, reconociendo su muerte y resurrección? ¿O estaré dando frutos de maldad? El adulterar. Recuerde que lo más típico que conocemos y cercano a nuestro ser humano, adulterar, es ir en pos de una pareja que no esté en matrimonio y no sea tu esposo o tu esposa. Pero aquí estamos adulterando con la palabra, porque Él es nuestro esposo, Él es nuestro Padre, a Él es que estamos fallándole. Entonces, vivamos el kairos de Dios en este tiempo, seamos muy oportunos. Y para ello, yo pienso que hay que tener una relación muy estrecha. Es por eso mi constante martillar es que en el corazón, en la vida de oración, en la relación tuya con Dios, es que tú puedes tener señales de parte de Dios. Éxodo 4:17 dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás grandes señales. Era el llamado que Jesucristo, Jehová de los ejércitos, le había dicho al gran varón Moisés, el gago. Recuerden que primero le había dado otra señal: mete tu mano en el pecho. Lepra, llaga. Asustado el hombre le quería dar un paro y como que Dios le dice: tranquilo, métela de nuevo, sácala. Señales. Hay señales que vienen de parte de Dios para llamados, trabajos. Oro a Dios que a mí, a todo corazón que ama y sirve a Cristo, y tú que me escuchas y vas a aceptar a Cristo, que la lepra del pecado pueda salir, pero luego pueda ser derramada su sangre y quitada la culpa. Y que sirva para señal, para confirmar que la gracia, la misericordia, el poder de Dios, que Dios te está llamando para ser un instrumento en tus manos, así como aquella vara fue un instrumento en las manos de Moisés. Señales. Los fariseos daban señales adúlteras y malvadas, y le dijo Cristo: ¿qué señal estás dando tú?
Aquella vara le proporcionaba seguridad a Moisés de la presencia y el poder de Dios. Aquella mano leprosa y luego limpia le daba seguridad de lo que hoy necesita todo ser humano, aún el creyente que no se ha convertido del todo, ha fallado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, sin dejar ninguna, son hechas nuevas. Dios quita la lepra del pecado. Sea lo que tu costumbre hace, lo peor que puedas hacer, la colección de pecados que tenga tu vida, pídele señal a Dios y Él te limpiará y te usará poderosamente. Dios es especialista en tomar de lo vil, santificarlo y ponerlo en su altar. Y como Moisés agarrado a aquella vara, sí, Dios usará tu vida y te va a usar como nunca. Hermano, tú que te consagras y vives para Dios, no dudes, sea tu edad, el lugar, dama, varón, Dios te va a usar poderosamente en este tiempo. Él está necesitando varas que puedan ponerse en sus manos, así como Moisés con aquella vara hizo grandes señales, las plagas, abrió el mar. Y donde Moisés iba no era porque tenía un pie fracturado, era su vara que le proporcionaba la seguridad de que Dios lo había llamado y estaba actuando poderosamente a través de él. El Dios de Moisés está aquí y está con nosotros y está allí donde estás. En medio de la incertidumbre, corazón que me escuchas, donde vivas, cuantos sean, donde estén, en medio de las incertidumbres de esta vida, necesitamos equilibrarnos en fe y necesitamos tener la seguridad de que Dios está en medio de tantos colapsos y pruebas, a veces personales, a veces económicas, a veces dentro del seno familiar, de la iglesia. Tantas cosas que están abrumando esta generación. Necesitamos esa señal del cielo. Gedeón me llama la atención. Y los nombres porque a veces hay que confirmar, porque Dios no falla, pero nosotros como humanos sí. Tú recordarás cuando Gedeón pidió la prueba. ¡Ay, el vellón seco, Señor! Y amaneció todo mojado, el rocío, el sereno, y Gedeón como que mira y dice, oye, lo que le pedí, y tocó el vellón y está seco. Espérate, Señor, espérate, todavía no estoy muy convencido. Vamos a hacerlo al revés ahora, Señor. Yo quiero el vellón empapadito y todo, como si hubiera sido sol toda la noche. Señales. Cuando Gedeón fue, vio el vellón, lo tocó y dice, uy, y se lo pasó por ahí, está sequecito. Este es Dios. Vamos a avanzar. Nosotros necesitamos aquello. Confirma que es Dios. Una de las cosas que yo siempre miro, la confirmación de Dios trae paz, trae seguridad, no importa la tempestad. Yo creo que los discípulos de aquella barca, las veces que pasó, ya después, la tercera, la cuarta vez, cuando venía la tempestad, ellos estaban tranquilos. Naveguemos, el jefe se encarga de esa tempestad, yo sigo. Que nuestra vida sea costumbre el tener la señal de Dios. El pueblo de Israel tuvo la nube, el fuego, y tenía la seguridad de aquel que le había dado la vara a Moisés. Ahí estaba Cristo, de aquel que había producido rana, sangre en el río, mosca, había matado a los primogénitos. ¡Ey! Aquí está la señal, aquí está la vara. Pero no seamos como Israel, tan incrédulo, vio la gloria de Dios y fue duro de servicio. Y a veces se mira esta analogía en muchos creyentes. Que tengo 30 años, pero cuando, como dice, vienes a ver su fruto, ¿dónde están?
parece en la higuera. Muchas hojas, muchas ramas, pero no hay fruto. Me llama la atención una de las cosas que le dice Cristo en este tiempo. Mateo 12:39 nos los dice. Él respondió y les dijo: generación mala, adúltera, demanda señal. El reino de los cielos no se mezcla con el reino de las tinieblas. Dios sabe poner en su lugar a las tinieblas. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¡Qué tremendo! Jesús se niega a satisfacer las demandas de este liderazgo. Jesús se niega, escucha bien. Cuando hay demandas que no son acorde con su reino, con su voluntad, con tu llamado, con el propósito y el designio de Dios, mira, Dios no se va a inmutar a contestarte. Por eso es que Santiago dice: pedís mal. Hay que estar claro. Yo siento, pienso, lo vivo, lo respiro. En este tiempo tenemos que orar mucho por la señal del Kairos para nuestra vida. ¿Qué desea el Señor? No la circunstancia acá o allá, mi vida, lo que siento, lo que veo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Gedeón era un hombre lleno de miedo, pero Dios le dijo: esforzado y valiente. Una cosa vemos, otra cosa ve Dios y hace Dios. Pero luego que Gedeón, nosotros sabemos la historia de Gedeón. Hey, tú vas a librar. ¿Cómo que yo? Sí, tú eres el hombre. Ve dejando esa batalla y estos tejanos, porque lo que va es a la guerra. Hermanos, Dios transforma. Iglesia, Dios transforma. Querido amiga que me escuchas, quien sea el momento y el lugar donde viva y lo que estés pasando, pide señal del cielo. Era la primera vez. Miren lo estratégico, lo sabio. Por eso es que hay que estar conectado con Dios. Dios aprovecha esta oportunidad no para complacer lo adúltero, lo corrupto, lo pecaminoso. Dios aprovecha esta oportunidad para, de una manera análoga, un mensajito ahí colgadito, si lo quieres o no. Le dice: así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así va a estar el hombre de Dios. Ellos pedían una cosa, pero Dios estaba integralmente caminando en el llamado que tenía. Que haya lo que haya en tu vida, pero que estés caminando totalmente seguro, integralmente, en medio de todo, al plan de Dios. Ni siquiera lo entendieron. Jonás tuvo 3 días. En otras palabras, le estaba diciendo: me van a matar y me van a enterrar 3 días. Y ahí es cuando le gano al diablo y a todos ustedes. Lo que es estar conectado a Dios. Por eso es que la palabra dice: solo el hombre espiritual comprende las cosas. Estos no. Eran unos corruptos. Estos hombres saduceos y fariseos no reconocían la visitación de Dios. Interesante, Esteban 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando tú tienes un llamado de Dios, tú puedes hacer grandes señales y prodigios. Recuerden que nuestro tema es señales. Si hay una señal que yo valoro mucho en mi vida, que me hecho total un estilo de vida, una costumbre, y le puedo decir que en los años que tengo, creo que son 35, 36 años de convertido, y aún le puedo decir quizás cuando niño que asistí a la iglesia, nunca me ha fallado. Y aún, como dice, yo soy fiel, Polanco, ojalá tú seas infiel. Para mí, para este tiempo, la señal más grande no es Gedeón y el vellón, no es la vara de Moisés, es la presencia de Dios. Lo que le decía Abraham, el patriarca de la fe, a Jehová
Jehová de los ejércitos, Jesucristo, si tu presencia no va conmigo? La principal señal que yo debo tener en mi vida es la presencia de Dios a través de su Espíritu. Por eso es que podemos decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Aunque un ejército, Dios será mi luz, mi salvación, mi amparo. Y mientras que Dios esté, yo estaré seguro. No importa cuántos ejércitos que quiera hacer el enemigo, como en el caso de Cristo, se juntaron los fariseos y saduceos, pero de allí sacó provecho y anunció por primera vez su muerte y resurrección, aunque ellos no lo comprendían, porque las tinieblas no pueden comprender a Dios, y en este tiempo solo les espera condenación eterna. Escapa por tu vida, busca la señal del Espíritu. Con toda humildad, si hay algo que yo conservo y cuido, la presencia de Dios en mi vida. Cuando oro, donde estoy, y a veces en cualquier situación que me encuentre, a veces ni siquiera pensando en Él, pero cuando vienen los momentos difíciles, viene aquella presencia. Y tú lo único que puedes hacer es, estás acostumbrado a ella, saber que Él llegó, puso la mano en tu hombro, y a veces lágrimas corren. No importa que no estés orando y que no estés en una situación, mi presencia irá contigo. Te daré descanso y victoria en todo lo que hagas. Y yo no te he dado un espíritu de cobardía. Yo no tengo la sabiduría del mundo. Tú no andas porque tú eres sabio y fuerte. Tú andas porque el que hizo y mandó la vara de Moisés está contigo. Y recuerda que abrí el mar después de la plaga, que derribé a Jericó, que lo sustenté. Aún sus calzados y sus vestidos no envejecieron. No temas, porque estoy contigo. Yo te recomiendo y te aconsejo, busquemos esa presencia en este tiempo. Cuando yo puedo sentir el poder de la presencia de Dios en mi vida, cual fuera el momento, digo: aquí está Dios. Aquí está el que hizo el cielo y la tierra y la sustenta con su poder. Señor, toca las vidas. Oh, envíale señal. Trae ese toque a la cual tú me has hecho adicto. Y hay Camansol y Basaya. Isama. Toca. Bendice. Liberta. Cubre con tu sangre todo pecado. Despierta. Capacita como capacitaste a Moisés, a Gedeón. Usa el momento como el de Jonás, como el del ataque cuando anunciaste tu salvación, tu muerte y resurrección. Toma un lugar allí donde estás. Arrodíllate como estés. Si estás en un hospital acostado, en una cárcel, allí llega el toque del poder del Espíritu Santo, sanando, transformando, haciendo señales, maravillas. En el nombre de Jesucristo, ministra y retira las tinieblas, abre los cielos, toca vida, toca corazones, salva, llama a los Gedeones, los Moisés, los Jonás de este tiempo. Encárnate en tus hijos a nivel mundial. Úsanos para este tiempo poderosamente, en que el misterio de la piedad triunfa sobre el de la iniquidad. En el poderoso nombre de Jesucristo, toma el tiempo que requieras para hablar con Dios y decir lo que hay en tu alma, en tu corazón. Muchísimas y grandísimas bendiciones.